con audio. Aquí al frente solo tienen una, así ves. Rica pieza de pescado. 17 libras. Completo, ¿no? Me dijo a 1.10 y después le dije, ¿me puedes dar en $1? Dice, ya hablo con Arturo, dice. Creo que es la única pieza que tienen, pero está linda, ¿sí? Y ya, pues yo voy, porque Gladys me va a dar 3, Junior me va a dar 3, Linda 3, serían $9. Pero ahí faltaría, ¿cuánto falta? 17. $8. $8. Dile si hasta que te den el resto, págale $10. Dile si puede ser hasta que te traigan el resto. Ya. Que vas a sacar del banco el resto. Ya. Y que te puede, pero que ya te lo des sin cabeza y sin tripa, ¿no? Si puede ser. Yo creo que les había enviado un enlace cambiado, ¿verdad?
por ejemplo, el de acá. En 5 minutos comenzamos hasta que completen todos los compañeros. En 3 minutos comenzamos, esperando que lleguen el resto de compañeros. A ver, abran todos las para ver las caras que no estén durmiendo. Durmiendo o dormidos.
Bueno, vamos a comenzar con la clase. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Hoy entramos a otro capítulo, a hematopoyético. ¿A dónde lo va a poner? Un ratito. Perdonen, jóvenes, que tuve que resolver un problema ginecopsiquiátrico. Bueno, a ver, hoy día empezamos hematopoyético. Este es un tema súper importante y de hematopoyético, anemia, es otro espacio que se presenta no como enfermedad, sino como síntoma en cualquier cantidad de patologías, casi en todas. Vamos entonces a continuar con la clase. A ver, ¿qué es la anemia? La anemia es un trastorno hemático, sanguíneo, que se da o por la disminución de la cantidad de los glóbulos rojos o por la disminución de la cantidad de hemoglobina. Aquí hay algo que vamos a analizarlo con detalle más adelante. ¿Qué es el hematócrito? Es la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre. ¿Cómo lo podemos medir? En un tubito capilar ponemos la sangre, la centrifugamos para que se separen los glóbulos rojos. Y dependiendo la centrifugación que nosotros hagamos, va a existir la parte que corresponde a los glóbulos rojos, con otro tipo de centrifugado, lo que corresponde a los glóbulos blancos, y con otro centrifugado inclusive a los que nos corresponde las plaquetas. Pero bueno, esta separación de los glóbulos rojos y el plasma es lo que nos dice qué porcentaje dentro de la sangre existe de glóbulos rojos. Lo normal es entre 40 a 44, a 38, a veces baja en la mujer. A ver, ¿qué es esto de la anemia? Que es un problema complicado porque significa que hay un aporte o un ingreso de uno de los principales o el principal nutriente, que es el oxígeno. Los dos principales nutrientes son el oxígeno y la glucosa. La anemia es una disminución en la provisión de oxígeno porque el que lo carga, el bus que lleva
que lleva el oxígeno está disminuido, que son los glóbulos rojos. Entonces, salvo ciertas enfermedades que son de origen genético y o congénito, la anemia no es una enfermedad, sino un síntoma de una enfermedad. Y se puede producir, ¿por qué? Porque hay pérdida excesiva de sangre. O porque hay una pérdida excesiva de los glóbulos rojos solamente sin necesidad de que haya una pérdida de sangre. O por una producción insuficiente de glóbulos rojos. La médula roja de los huesos no está produciendo por varias causas, pero no está produciendo la cantidad suficiente de glóbulos rojos. O por una destrucción excesiva de estos glóbulos rojos. O porque haya una desproporción entre la destrucción y la producción y que se incremente la destrucción, de glóbulos rojos y que disminuya la producción. Estas son las causas de la anemia, que en la mayor parte de los casos la anemia es un síntoma de una enfermedad. A ver, normalmente hay un equilibrio. Hay una producción determinada de glóbulos rojos que se produce en la médula ósea y una cantidad de pérdida. Recuerden que los glóbulos rojos viven 120 días. Entonces, normalmente hay desaparición de glóbulos rojos porque ya se mueren, ¿no? Bueno, en esta producción de glóbulos rojos interviene la eritropoyesis ineficaz. ¿Por qué puede haber una falla en la eritropoyesis? Hay una hormona que se llama eritropoyetina que se produce en el riñón y entre las causas, la insuficiencia renal crónica disminuye la producción de eritropoyetina que se produce en el riñón. O por un daño en la médula propiamente dicho, ya vamos a hablar con detalle, puede producirse una ineficaz eritropoyesis. O por alteraciones en la maduración, que haya un trastorno en la síntesis del ADN, que haya un trastorno en la absorción de la vitamina B12 o el ácido fólico, o que haya un trastorno en la síntesis de la hemoglobina. Cualquiera de estas razones alteran la producción de los glóbulos rojos que se da en la médula ósea. Vamos a hablar más adelante de estos detalles. O porque haya un aumento en la pérdida. A ver, fisiológicamente pueden aumentar los requerimientos. En el embarazo, por ejemplo. En la menstruación, por ejemplo. O porque hayan hemorragias. También hay pérdidas. Pues. Claro, se pierde la sangre completa, pero ahí también se han perdido los glóbulos rojos. O por hemólisis, que haya condiciones que destruyan los glóbulos rojos antes de que hayan cumplido sus 120 días de vida. Esa destrucción puede incrementarse por sustancias, por inmunoglobulinas en la misma sangre, o porque el vaso exagera su actividad. Hay un hiperesplenismo y empieza el vaso a destruir en exceso los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos viejitos se destruyen en el vaso para recuperar principalmente el hierro. Pero si el vaso trabaja mal y exagera su función, pueden incrementarse la destrucción. A ver, nosotros necesitamos encontrar las causas de la anemia, pues, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de analizar esas causas. Una en el modelo cinético, donde analizamos nosotros la velocidad de producción
y la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos. Y otra es en un modelo morfológico, donde analizamos el tamaño de los glóbulos rojos y la presencia de los reticulocitos. A ver, los reticulocitos, ¿qué son? La salida de glóbulos rojos inmaduros. Claro, cuando se envían glóbulos rojos inmaduros, cuando faltan, cuando hay un incremento en la destrucción, en fin, los reticulocitos van a incrementarse entonces en la sangre cuando hay anemia. En el modelo cinético, nosotros analizamos la razón de la disminución de la producción de los glóbulos rojos. Analizamos el aumento, la causa del aumento de la destrucción de los glóbulos rojos o conocer si hay pérdida sanguínea. Sí, las pérdidas sanguíneas son hemorragias. Tenemos que analizar cuál es. Hay hemorragias que pueden ser disimuladas. La menstruación que se incrementa, por ejemplo. La pérdida por sangrados digestivos que se pueden presentar ocultos. Las pérdidas de sangre por vías urinarias, que puede haber sangre oculta o no nos demos cuenta. A ver, analizando entonces nosotros el aumento de la producción de los glóbulos rojos. Puede disminuir la producción de glóbulos rojos, ¿por qué? Porque no hay los elementos, pues, que lo permiten. Hay carencia en los nutrientes. Se puede producir porque haya una atrofia gástrica, porque hayan trastornos en la vitamina B12, ácido fólico, y haya dificultad en el ingreso del hierro. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque hay una anemia que se llama ferropénica, por ejemplo, donde se ven los glóbulos rojos pálidos, porque les ha tocado poca cantidad de anemia. Allá. Entonces, nosotros podemos decir que hay una anemia ferropénica, aunque esté normal la cantidad de glóbulos rojos, pero la hemoglobina está disminuida. Ya vamos a hablar de eso más adelante. O también puede haber una anemia megaloblástica, que se produce, hay una enfermedad que se llama anemia perniciosa, donde hay un problema en la síntesis de la vitamina B12, hay un problema en la absorción del hierro, ya sea congénita o ya sea adquirida por un problema de atrofia gástrica, por ejemplo, en lo que es adquirido. Bueno, en ese caso, los glóbulos rojos nacen o salen a la circulación un poco grandes y se llama anemia megaloblástica. Eso es por la carencia de los nutrientes, pero también puede haber una disminución en la producción de glóbulos rojos porque se ha enfermado la médula ósea. O sea, deja de producir, solamente deja de producir glóbulos rojos. Eso se llama una anemia aplásica. No hay los precursores. O una mielodisplasia. Estamos hablando de un cáncer. O sea, los precursores, las formas inmaduras de los glóbulos rojos se hacen malignas, se hacen anormales. O porque hay una supresión de la médula ósea, ya no puede trabajar. Eso puede pasar por utilización de medicamentos, de drogas, por quimioterapia, por radioterapia. También puede haber una disminución de la producción de glóbulos rojos porque hay hormonas que estimulan su producción que disminuyen. Hay 3 hormonas. La una ya se las mencioné, la eritropoyetina que se produce en el riñón
y se disminuye principalmente en la insuficiencia renal crónica. Pero hay otra hormona que estimula la producción de los glóbulos rojos, que es son las hormonas tiroides, T3 y T4. Cuando hay hipotiroidismo, o sea, hay una disminución en la actividad de la tiroides, entonces ahí se produce un hipotiroidismo y también se produce anemia. También en el hipogonadismo, por una disminución de la testosterona, se puede producir anemia. Bueno, ya vemos que también hay en la parte hormonal, endocrina, enfermedades que pueden producir anemia. Como ustedes se van dando cuenta, empieza a complicarse la razón de la anemia. Y no es nomás de coger, está con anemia, démosle hierro. No, tenemos que investigar cuál es la causa. Yo le puedo dar todo el hierro del mundo. Y si no hay eritropoyetina, hay problemas. Si hay hipotiroidismo, hay problemas. Si hay hipogonadismo, hay problemas. Pero también se puede producir la anemia por aumento en la destrucción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ya dijimos, viven 120 días. Normalmente, cuando ya se hizo viejo el glóbulo rojo, se va a destruir porque se empiezan a producir alteraciones en la membrana y esa destrucción de esos glóbulos rojos que ya están viejos se llama eritrocateresis. Pero estas son las pérdidas, la destrucción por envejecimiento. Pero pueden haber también destrucción de los glóbulos rojos por anemias que corresponden a enfermedades genéticas, que son anemias hemolíticas congénitas, la esferocitosis hereditaria, la eliptocitosis, la serocitosis, la enfermedad de células falciformes, la talasemia mayor, en fin. Unas son por trastornos genéticos de la membrana y otras son por trastornos genéticos en la formación de las hemoglobinas. Esta no es una carita feliz, por si acaso. Este es un dibujito de un glóbulo rojo que puede irse alargando, que pueden ser muy cilíndricos, que pueden ser como fusiformes. Estas son son anemias de tipo genéticas, de células falciformes o esferocitosis, en fin. En este aumento de la destrucción de glóbulos rojos, también pueden haber anemias hemolíticas adquiridas, no solamente las congénitas, las que son congénitas, sino otras anemias que se producen con el pasar de los años, porque se presentan algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica trombótica, que es que se va a producir una fragmentación mecánica de los glóbulos rojos. Aquí interviene el vaso, aquí hay problemas de hiperesplenismo, ya vamos a ver más adelante. O un síndrome que se llama urémico hemolítico, que se produce en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o enfermedades autoinmunes, que los anticuerpos atacan a los glóbulos rojos y los destruyen, o enfermedades parasitarias como el paludismo, que este parásito se meten dentro de los glóbulos rojos y los destruyen. La bartonelosis o el hiperesplenismo. Hay un hiperesplenismo que es idiopático, sencillamente se enferma el vaso y exagera su función y se empiezan a destruir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo. Esa enfermedad sin causa se llama hiperesplenismo idiopático. O también se produce la anemia por pérdidas sanguíneas. En estas pérdidas sanguíneas la primera causa es
o la primera causa de esta deficiencia de hierro, de estas anemias ferropénicas, son las pérdidas sanguíneas. Y podemos nosotros decir que hay 4 tipos de sangrados. El sangrado evidente, ya usted se corta y empieza a salir sangre. Si la herida es demasiado grave, puede no parar el sangrado. Inicialmente hay una anemia aguda y después se muere. Pero también puede haber un sangrado oculto. Hay sangrados crónicos por problemas digestivos, por úlceras, por gastritis, por tumores. Y el sangrado sale a las heces y a veces sale la caca negra como concho de café. No se ve un sangrado típico, hay un sangrado de sangre digerida o sangrados microscópicos que ni siquiera podemos ver la caca negra porque ahí ya no sería tan oculto, ¿no? Ya sería un signo que se llama melena. Pero bueno, podemos tener nosotros que hay sangre en las heces fecales, pero no la vemos ni en sangrado rutilante, ni tampoco en forma de melena, y hay que hacer un examen para ver la sangre oculta en heces. También puede haber un sangrado inducido. ¿Inducido por qué? Por hormonas, por drogas, por sustancias. O un sangrado que se llama por secuestro, que no es un sangrado real, un sangrado verdadero, sino que se produce una vasodilatación principalmente esplécnica. Se produce una vasodilatación en los capilares mesentéricos. Un ratito que me está llamando el señor decano, un ratito.
Ya, disculpen por favor que recibí una llamada del señor decano para hacer un trámite con el ministro de Salud sobre un convenio de prácticas preprofesionales. Pero bueno, ya lo resolví. Disculpen la interrupción. Entonces, estábamos en el sangrado por secuestro. Se produce la vasodilatación esplécnica, ingresa gran cantidad de sangre que se secuestra en este espacio y entonces baja aparentemente, hasta se puede producir una hipotensión por una aparente hipovolemia, como cuando hay una hemorragia, pero es que está secuestrada la sangre en la circulación esplácnica. Esto sucede cuando hay estrés, cuando hay estrés por una sepsis, en fin. Y en ese momento se va a producir una anemia por una pseudohemorragia, pero que las consecuencias son igual de grandes. Una de las causas de la muerte de pacientes con procesos graves sépticos son el secuestro sanguíneo. A ver, cuando ya venimos a lo que corresponde al modelo morfológico, entonces esta anemia nosotros la vamos a analizar de acuerdo al tamaño de los glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio, o sea, lo que mide normalmente el glóbulo rojo, que lo vamos a indicar en unidades de volumen, es de 80 a 100 femtolitros. Esta es una medida de volumen que se llama femtolitros. Esto nos puede dar una anemia microcítica cuando los glóbulos rojos tienen menos de 80 femtolitros. Una anemia normocítica cuando, a pesar de que haya anemia, los glóbulos rojos están entre 80 y 100 femtolitros. La anemia microcítica generalmente está dada por deficiencias de hierro. Toda anemia microcítica es ferropénica. Las normocíticas se pueden dar por hemorragias, por insuficiencia renal crónica, por disminución en la producción de los glóbulos rojos, por falta de eritropoyetina o por cualquiera de las otras hormonas, o porque hay una disminución en la producción en la médula de los huesos por alteraciones de la misma médula. O anemias macrocíticas, caramba, estas son complicadas, o es por problemas de atrofias gástricas, ya sean adquiridas o congénitas, o por enfermedades malignas. A ver, la anemia microcítica. Primero, que el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño de los glóbulos rojos es menos de 80 femtolitros. Un femtolitro es una millonésima de una mil millonésima de litro. Es una medida de unidad de volumen. Y está acompañada por una disminución de la hemoglobina y de la hemoglobina corpuscular media. Entonces, en las anemias microcíticas van a ser también hipocrómicas, o sea, los glóbulos rojos van a estar pálidos porque hay poco hierro, hay una disminución del hierro. La talasemia es una enfermedad genética, la talasemia mayor, que producen anemias microcíticas. También la anemia sideroblástica, también las anemias por intoxicación por plomo y zinc, también las anemias por déficit de cobre. Sin embargo, la más común de todas es la anemia por disminución de la cantidad de hierro.
las anemias normocíticas es que el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño de los glóbulos rojos es normal, está entre 80 y 100 femtolitros. Las causas más importantes son las pérdidas sanguíneas, las hemorragias, o la supresión en el trabajo de la médula ósea, ya no funciona. Las aplasias puras, el hipotiroidismo, el hipopituitarismo. Recuerden que la tiroides, su funcionamiento depende de la TSH que se produce en la hipófisis. Las anemias macrocíticas están vinculadas al uso de licor, los borrachitos, los cánceres, las leucemias, las mielodisplasias, los déficits de ácido fólico y de vitamina B12, la reticulocitosis, que se van a producir como respuestas a las pérdidas sanguíneas que ya tienen bastante tiempo y empiezan a salir reticulocitos y entonces hay anemias macrocíticas, o las que son producidas por sustancias, por drogas que estamos usando a veces como tratamientos en la quimioterapia. De ahí los tipos de anemias en imágenes, en patología, las van a ver ustedes en anatomía patológica. A ver, ¿qué pruebas de laboratorio tenemos? Sí, la anemia uno la puede sospechar clínicamente, pero la comprobación o el diagnóstico se hace finalmente por los estudios de laboratorio. La verdad es que con el interrogatorio, con el examen físico, o sea, con la historia clínica, nosotros sospechamos que hay anemia, pero realmente necesitamos los estudios de laboratorio, un hemograma, para decir sí hay anemia y esta es su gravedad. Es una anemia muy complicada, media, leve, en fin. Y por último, con los estudios de laboratorio podemos conocer cuál es la causa. A ver, el examen principal, que inclusive lo hacemos en todo, es el hemograma. El hemograma nos permite saber en qué condiciones están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En lo que es la serie roja, lo que corresponde a los glóbulos rojos, vamos a tener el recuento de los glóbulos, o sea, que saber cuántos glóbulos rojos hay, la cantidad de hemoglobina, el hematócrito, los volúmenes corpusculares que están dados por el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, en fin, las cantidades de glóbulos rojos y de hemoglobina promedio, la cantidad de reticulocitos y la forma de los glóbulos rojos. También tenemos la serie blanca, que es el recuento de glóbulos blancos y la distribución leucocitaria que existe. Y por último, la cantidad de plaquetas. Esta es la información que nos da básicamente el hemograma y que es una información útil para todas las enfermedades. Este es el examen que no puede faltar en ningún examen de sangre. Es el primero que escribimos. A ver, el recuento de los eritrocitos. De los glóbulos rojos. Nosotros tenemos los valores de referencia en hombre y mujer son diferentes, también en los niñitos, en los lactantes. Pero en todo caso, hay las unidades convencionales, las que se usaban antiguamente, que eran en millones por milímetro cúbico, y las que se usan ahora, que es el sistema de unidades internacional, que son la cantidad, que es un logaritmo, ¿no? En todo caso, estos valores actualmente salen ambos, las convencionales y el sistema internacional, que es logarítmico,
Pero yo creo que para cuando ustedes estén ejerciendo, ya solamente va a salir el valor logarítmico, que es por litro, y que es un sistema de unidades internacionales. Nosotros podemos encontrar alteraciones por anemia o por una cantidad exagerada de glóbulos rojos. Son dos tipos de patologías diferentes. Una por disminución y otra por exceso de glóbulos rojos en la sangre. A ver, ¿cómo es esto de la hemoglobina? Cuando nacemos con 13.6 a 19.6 gramos por decilitros de hemoglobina. Ya al año el niño ya está en 11 a 13. De 10 años a 12 años, de 11.5 a 14.8. En las mujeres y en los hombres adultos, los valores también varían. En las mujeres adultas, de 12 a 16, y en los hombres adultos, de 14 a 18 gramos por decilitro. Nosotros decimos que hay anemia. Para decir que hay anemia, yo tengo que conocer la concentración de hemoglobina, porque la concentración de hemoglobina puede estar disminuida y estar normal la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, para mí, lo que me interesa para decir si hay anemia es la concentración disminuida de la hemoglobina, porque la concentración de la hemoglobina disminuida puede tener glóbulos rojos disminuidos o glóbulos rojos en cantidad normal. Entonces, yo la anemia la diagnostico con la concentración de hemoglobina. La poliglobulia, que es el otro lado de la anemia y que también va a tener sintomatología complicada, yo tengo que obligatoriamente tener elevada la concentración de hemoglobina y también la concentración de glóbulos rojos circulantes. Y ahí yo digo que hay una poliglobulia, son enfermedades graves, pueden ser inclusive enfermedades malignas. A ver, el hematócrito se lo consigue en una centrífuga. Y nosotros pudiéramos decir que un valor promedio normal en el adulto hombre es 47 y en la mujer adulta es 42. Cuando nosotros hablamos de las constantes corpusculares, o sea, los volúmenes corpusculares que se llaman índices eritrocitarios o índices de Winthrop, nos van a decir, y vamos nosotros a hablar del volumen corpuscular medio. ¿Se acuerdan que era de 80 a 100 femtolitros? La hemoglobina corpuscular media, la concentración corpuscular media de hemoglobina y el índice de distribución eritrocitaria. O sea, nosotros tenemos una cantidad anormal de glóbulos rojos circulando en la sangre. Cuando esto se incrementa, entonces también tenemos dificultades y pueden haber problemas. Y muchas veces se presentan en enfermedades genéticas como la anemia de células falciformes, la esferocitosis, en fin. A ver, el volumen corpuscular medio, ya hemos dicho que es de 80 a 100 femtolitros. Hay una fórmula para calcularlo, pero esto no nos interesa, esto se hacía antiguamente. Hoy hay una máquina que los mide, que es automática, porque aquí puede haber un error humano, viendo los tamaños en el microscopio con unas placas especiales. Lo ideal ahora es que este examen lo haga una máquina que te da un resultado automático y tenemos la seguridad del tamaño de los glóbulos rojos.
Nosotros tenemos que las anemias pueden ser normocíticas o hipocrómicas. Sin embargo, toda anemia hipocrómica obligatoriamente es microcítica, pero pueden haber anemias que son normocíticas o macrocíticas. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que hay en promedio. Este valor también se lo puede sacar con una fórmula, pero eso puede estar con errores y lo ideal es que sea hecho con una máquina automáticamente. O sea, este valor de la hemoglobina corpuscular media es el promedio que hay de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, que va a estar en 29 más menos 2 picogramos. Esto lo contrastamos con la cantidad de hemoglobina que hay en la sangre. La hemoglobina corpuscular media es un promedio de la hemoglobina que hay en los glóbulos rojos, que es de 29 más menos 2 picogramos, perdón. La hemoglobina corpuscular media está disminuida en las enfermedades hipocrómicas. Pero como nosotros tenemos desconfianza siempre en todo, hay cinturón y tirantes. Aparte de la hemoglobina corpuscular media, también vamos a calcular la concentración corpuscular media de hemoglobina, que se hace un cálculo en 100 mililitros de eritrocitos. Y entonces este valor es de 34 más menos 2 gramos por decilitro. Nuevamente, hay una fórmula, pero esa no nos sirve porque puede tener errores en los cálculos de la hemoglobina y el hematócrito. Nosotros necesitamos que también sea automatizada. ¿Qué es el índice de distribución eritrocitaria? La cantidad que hay de glóbulos rojos anormales que empiezan a aparecer en las anemias. Entonces, el valor normal sin anemia, porque siempre vamos a tener glóbulos rojos que han salido anormales, son 13 más menos 2%. De los glóbulos rojos, 13 más menos 2%, lo aceptamos como normal. Cuando está alterado, o sea, aumentada la cantidad de eritrocitos anormales en las anemias ferropénicas, en la talasemia, en fin. El recuento de los eritrocitos. En condiciones normales, no se olviden que este dato es importante. En condiciones normales, los reticulocitos hay en la sangre del 0.5% al 2.5%. Esa es la cantidad normal que hay de reticulocitos circulantes. Este dato es súper importante para que más adelante vamos a tener un ABP, un caso clínico. Aquí nos vamos a quedar porque no vamos a ser apurados ni a cortar la historia clínica. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que yo necesito que ustedes este fin de semana lean sobre esto para que cuando ya vayamos el día de la siguiente clase, creo que es el lunes, lo hagamos con un poco más de criterio para poder discutir del tema, porque la próxima clase vamos a tener un ABP. Vamos a hacer un caso clínico. Este caso clínico es largo, es súper lindo, es súper chévere, porque yo ya necesito que empecemos a aprender
sobre anemia. La anemia es indispensable casi en todo. O sea, nosotros no podemos no tener un conocimiento profundo. Verá que qué pasa en los hospitales muchas veces. Todo paciente que llega con anemia le mandan hierro nada más. Hierro, ácido fólico, vitamina B12. Como que si tuvieran un problema de absorción. Como que si tuvieran un problema nutricional. Yo no digo que no tengan eso. Claro, eso lo promocionó la Organización Mundial de la Salud cuando había en los países muy pobres, donde la gente tenía anemias microcíticas ferropénicas porque no comía. Entonces, si le dábamos hierro, ácido fólico y vitamina B12, se mejoraban. Pero para este tiempo y en el Ecuador, esa no es la única causa de anemia. Tenemos que investigarla. Aquí en Manta, al menos, la alimentación es buena. Aquí no hay problemas alimentarios. Y si empiezan a aparecer pacientes con anemia, tenemos que investigar por qué es que esta anemia se ha producido. A ver, ¿alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, dime. Dice usted que en la hemoglobina puede estar disminuida la hemoglobina, pero estar bien el valor de los glóbulos rojos. Sí. Y aún así tener anemia, ¿verdad? Claro. A ver, te voy a explicar. Te voy a explicar con una explicación. Vamos a suponer, como Ángel Macías es un borracho, me da $15 para que yo le vaya a comprar una java de cervezas. ¿Ya? Entonces yo cojo los $15, le voy a comprar la java de cerveza, pero como yo también soy un borracho, en el camino voy destapando cada botella y me tomo un poco, ¿no? Y le vuelvo a poner la tapa y me tomo un poco. Yo tengo las 12 botellas en la java, pero hay menos cerveza, aunque sea un poquito menos en cada botella. Eso pasa con la anemia, donde la cantidad de glóbulos rojos está normal, pero la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo está disminuida. ¿Por qué le ha entrado menos? Porque no había tanto hierro. Entonces, le pusieron un poco de hemoglobina en cada glóbulo rojo sin que haya disminución en la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, yo puedo tener un paciente con anemia, con glóbulos rojos normales, pero con microcitosis. O sea, hay una disminución en el tamaño del glóbulo rojo porque le falta, pues. Claro, en la botella de cerveza que le fui a comprar a Ángel, como la botella es de vidrio, no se puede aplastarlo. Pero si fuera una funda de cerveza y yo me le saco un poco a cada funda, parecería más chica la funda. ¿Qué es lo que pasa con la microcitosis en una anemia ferropénica, microcítica, pero con la cantidad normal de glóbulos rojos? No sé si me expliqué. Ya más adelante vamos a ver con más detalle aquello. Por eso es que a mí no me sirve decir que está bien el paciente porque tiene normal la cantidad de glóbulos rojos. Yo tengo que ver cuánto tiene de hemoglobina. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, en el caso de las personas que son donantes de sangre, ¿existe algún tipo de cambios en esa persona que aparenta una anemia? A ver, primero, para donar sangre tiene que estar normal, no puede ser anémico. Segundo, el rato que yo le saco una unidad de sangre, que son una pinta casi medio litro, 480 mililitros, yo le saco eso y es lo mismo que si se hubiera cortado y tuviera una hemorragia, ¿verdad? O sea, como que alguien se corta y pierde medio litro de sangre, más o menos a eso equivale que el donante done una unidad de sangre, una pinta, más o menos en medio litro. ¿Qué pasa ese instante? Inmediatamente la tiroides produce más cantidad de hormona tiroidea, el riñón produce más cantidad de eritropoyetina y la médula roja de los huesos comienza a producir más
glóbulos rojos. Ahí no solamente ha habido pérdida de sangre y punto, sino que también ha habido pérdida de hierro. Pero como nosotros comemos, ¿y qué le dicen al que da la unidad de sangre? Vaya, cómase un buen desayuno, le dicen. Cómase ahí un encebollado mixto, dice eso, efectivo, coma. Los antiguos, ¿qué le decían? Dona sangre, cómase un bistec de hígado, ¿verdad? No estaban tan mal. En el hígado está guardado el hierro. Entonces no eran tontos los que le mandaban a comerse un bistec de hígado, porque iba a consumir hierro. Claro que hierro hay en todos los alimentos, pero claro, si se come un pedazo de hígado en un bistec, va a comer más cantidad de hierro que en otros alimentos, porque en el hígado se guarda el hierro. ¿Para qué? Para suplir la cantidad de hierro que perdió en esa unidad de sangre, ¿verdad? Entonces, en pocos días va a estar completo nuevamente si esa persona tiene normal su organismo y no tiene problemas. ¿Ya? No pasa nada. Ah, pero si estaba enfermo y había un trastorno, chútica, le va a tocar mucho esfuerzo para reproducir la cantidad de sangre. Por eso le hacen varios exámenes a alguien que va a donar una unidad de sangre, porque tiene que estar sano para no transmitir enfermedades y también para que él se recupere fácilmente. Pues. Supóngase que una persona que tiene insuficiencia renal dona sangre. Chuta, está en la hueva. Pues. No solamente que puede transmitir la enfermedades porque tiene disminuida la inmunología, sino que como no produce eritropoyetina, chuta, se le va a hacer dificilísimo recuperar la sangre que ha donado. ¿Está satisfecha con la respuesta? Sí, o sea, a la final, como quiera, en unos días ya se recupera y listo. Si es que está bien el Se van a paciente. recuperar enseguida. Cualquiera de ustedes, asumo que todos están sanos, dan una unidad de sangre y a lo mejor se marea por miedo, porque ve la sangre, ¿no? Pero con una unidad no, ni se mosquea. Se va a jugar pelota ese rato. Aunque no coma ese momento, porque más luego va a comer y se va a recuperar todo. Además, el mismo organismo tiene reservas de hierro en el hígado. Vamos a suponer que alguien nunca más come hierro. Mientras no tenga pérdidas sanguíneas, no importa, porque hay reciclaje. Glóbulos rojos que mueren, le sacan el hierro y lo vuelven a usar. Claro, todos vamos a perder sangre, aunque sean cantidades microscópicas en el cepillado de dientes, en fin. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, pero el peso también tiene que ver al momento de donar sangre. Claro, porque si usted tiene un peso menor al que requiere su talla, estamos mal, pues. Va a tener posiblemente una cantidad disminuida de sangre a la que necesita. Entonces, la pérdida de esa unidad de sangre puede generarle un trastorno, porque tiene menos de lo que debe tener, pues, porque el peso está disminuido. Y además, si usted tiene peso disminuido, tiene un problema, pues, porque al menos es porque hay una dieta inadecuada, al menos, si no tiene una enfermedad. O sea, nadie tiene bajo peso. Verá, los que tienen bajo peso o tenemos sobrepeso no es de gana, es porque tenemos un problema. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Doctor, Ángel, a ti que te me cargué. A ver, ¿quién habló? yo, doctor. A ver, habla, Reinaldo. Casi te quedas ahí. El Sapo se cruza. Es cruceta. A ver, a Reinaldo, dime. doctor, el factor intrínseco de la vitamina B12 se encuentra en el estómago. ¿Qué pasa con las personas que se hacen la manga gástrica? ¿Pierden la capacidad de absorber la vitamina B12? No, porque no le sacan todo el estómago. Hay una, no le pasa nada. Inclusive,
en las gastrectomías, el intestino, después de varios años, en el intestino que se lo acomodan para poder tener un reservorio, adquiere esas capacidades. Pero en todo caso, inclusive si después de hacerse la manga no le dan ni vitamina B12, ni ácido fólico, ni hierro, no importa. Porque inclusive en las gastrectomías parciales, con lo que queda, funciona. Más grave que le hagan la manga gástrica o haya una resección gástrica son las atrofias gástricas. Ya vamos a estudiar más adelante todos los problemas que se pueden producir en las personas que usan ranitidina o omeprazol en exceso. Pero bueno, ese no es este momento. Eso vamos a estudiar cuando estemos viendo digestivo. ¿Ya? Mientras lo que quede del estómago trabaje bien, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Yo, doctor. A ver, Una Linda. pregunta. ¿Qué te pasa, Linda? En la insuficiencia Ya parece renal. que trabajas en una radio. Pareces locutora. A ver, Linda, di. Habla o calla para siempre. En la insuficiencia renal. Habla fuerte, hija. En la insuficiencia, en la insuficiencia renal, como hay déficit de eritropoyetina, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Se la administra o qué Hay se que haría? ponerle eritropoyetina. Ahora tenemos una bendición. Ya hace varios años, muchos años, sintetizaron la eritropoyetina. De hecho, ayer a un paciente que yo atendí, ahora se usa bastante la eritropoyetina que se la administra por vía subcutánea como se pone la insulina. Y dependiendo de los requerimientos, el paciente se normaliza, ¿ya? Y tiene ya los glóbulos rojos normales. Se administra la eritropoyetina. Por ejemplo, al paciente que yo vi ayer, le receté 4 ampollas en la semana por 4 semanas para de ahí ver cuánto le voy a dar, hacer un cálculo, ¿no? En relación a lo que él mejora, cuánto le tengo que dar de manera permanente. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. A ver, dime, Isabel. Entonces, lo que son los veganos serían propensos después a desarrollar anemia. A ver, aquí tenemos un problema, que es un grave error. Nosotros no somos vegetarianos. Nosotros somos omnívoros. Hay animalitos que son herbívoros, como las vaquitas. Hay animalitos que son carnívoros, como los tigres. Pero hay otra especie, la ser humana, que somos omnívoros. Nosotros necesitamos vegetales y animales en nuestra dieta, porque tenemos varias sustancias que no somos capaces de sintetizar. Hay mínimo de las sustancias que tenemos que consumir, las 12 aminoácidos, que no podemos sintetizarlos. Entonces, para que alguien se haga vegetariano, tiene que ser una dieta espectacularmente exacta para que no hayan deficiencias. ¿Y qué razón tenemos para dejar de ser omnívoros y transformarnos en herbívoros? O sea, es algo contra natura. Es como que yo, sin necesidad, ojo, puede ser que alguien tenga que hacerse vegetariano porque tiene una alteración metabólica en la metabolización de las proteínas animales, que tenga un problema hepático, bueno, cualquier razón que haya. Y tenga que hacerse vegetariano. Y entonces tenga que tener un cuidado espectacular para que consuma todas las proteínas que requiere solo de origen vegetal. A ver, hacerse vegetariano es casi lo mismo que sin necesidad una persona diga, yo ya no quiero hacer caca por el trasero, me voy a hacer una colostomía para hacer caca aquí por la barriga. Eso es anormal.
¿Cómo va a ser eso? O alguien diga, yo ya no quiero orinar por la uretra. La verdad es que me voy a hacer una talla vesical y voy a ponerme una sonda para orinar por aquí por la barriga con una sonda. Pues eso es anormal. Pues. O alguien que diga, yo ya no me voy a comer por la boca, no quiero masticar, me voy a poner una sonda que me voy a poner aquí en el estómago para que me pongan la comida con un embudo. Está mal, pues. Nosotros somos omnívoros. Nuestro organismo, inclusive la normalidad de nuestra mucosa gástrica, requiere de alimentación omnívora. Hay personas que por cuestiones de tipo moral dicen, no, es que ya no quiero matar animalitos, es que, bueno, eso es otra cosa. Pero nosotros somos omnívoros. O sea, tendríamos entonces que ir y matar por moralidad a todos los tigres. O sea, no, o sea, nosotros somos como somos, inclusive esto, tanto para los que se basan en la parte materialista solamente por el criterio científico y para los religiosos. Nosotros no somos omnívoros porque somos mala gente. Nosotros somos omnívoros porque así, si acaso, en cada clase, porque la biología nos hizo así o porque Dios nos creó así. Y así somos, pues. Nuestro estómago está hecho. Verá, ¿qué hicieron con las vaquitas? Tienen un montón, tienen 4 estómagos y andan rumiando. Entran a un estómago, la hierbita que comieron y ahí y por eso es que mastica y mastica la hierba. Entra en un estómago, de ahí se regresa, la sigue masticando y va a otro estómago y a otro estómago. ¿Para qué? Para sacarle todos los nutrientes que más puede. Pero ¿qué pasa con la vaquita? Tiene un hígado maravilloso. Ese hígado de la vaca es mejor que el nuestro. Fabrica todos los aminoácidos, o sea, separa todos los aminoácidos que necesita. Nosotros tenemos 12 que no los podemos sintetizar, que tenemos, son los esenciales, que tenemos que comerlos. Y esos aminoácidos los encontramos más fácilmente en los productos cárnicos animales. Entonces, forzarnos a ser vegetarianos es contra natura, es anormal. Alguien se puede hacer vegetariano si está enfermo. Si yo ya le he hecho una gastrectomía y por ese total, por un cáncer terrible, o nació con un trastorno genético en la metabolización de los productos, y yo decido, a ver, chuta viejo, te vas a tener que, o los pacientes con insuficiencia renal crónica, que yo les digo, si está avanzado hasta que ya le hagan las diálisis, le voy a dejar comer solo 2 días a la semana productos cárnicos animales. Pero son cosas anormales. Nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza por una creencia religiosa o cultural o moral. O sea, yo no sé qué es más inmoral. Vea lo que voy a decir, ¿eh? Yo no sé qué es más inmoral. Si queremos analizar las cosas desde el punto de vista ético. Si comer animalitos o dejar de comerlos. Porque lo normal es que somos omnívoros. Y si hablamos de la parte ética, ¿con qué derecho vamos a hacer eso? Es como que mañana tenemos un gatito en la casa. El gato es carnívoro. Y decidimos solo darle a comer remolacha, yuca, frijolitos de palo, lechuga. El gato le va a decir, oye, tu madre, ¿acaso que yo soy pájaro, soy loro? Eso dale ahí al pájaro ese que tienes ahí, a ese loro que tienes, a esa gallina. A mí dame de comer un pedazo de carne. Hay comida para el perro vegano. ¿Cómo? Hay comida para el perro vegano.
¿Cuál perro es vegano? O sea, ninguno, pero digo que hay comidas para perros veganos y hay dueños que Eso les... es anormal. Pobrecitos esos animales. O sea, es una tortura que le han creado. ¿Por qué? Porque el dueño del perro decide que tiene, o el gato decide que tiene que ser así. O sea, eso no está bien. Espera, esto rebasa la cuestión ética, moral o de lo que el ser humano decida. Es que se inventa alguna religión y dice ya no puedo comer nunca más un animalito que hayan matado. Así es la biología. Inclusive en la naturaleza normalmente unos animales sirven de alimentos a otros. Y así es toda la escala que hay de este tipo. Mire, por esas variaciones de las costumbres de lo que se consume, aparece el coronavirus y un montón de enfermedades. Porque la variación, inclusive en el tipo de cautiverio de los animales de consumo y el maltrato de las aves de corral, de los cerdos y del consumo de animales que no son normales en nuestra dieta. O sea, los seres humanos no comíamos tigres, pues, porque el tigre nos comía primero nosotros. Pues. ¿Cómo lo íbamos a cazar al tigre? Esos cambios que han habido y que han pasado en China, que comen animales salvajes, por ejemplo, comen murciélago. Yo no creo que nunca los seres humanos hemos comido murciélago. Entonces cogen y tienen los murciélagos en cautiverio y los virus que habían en esos animales, que son maltratados por tenerlos ahí vivos en cautiverio, son tan agredidos que los obligan a consumir alimentos que no son para ellos. Ese virus que es atacado salta entonces a los seres humanos y mire lo que tenemos hoy día, el coronavirus, que les ha cambiado de una forma grave a ustedes más que a mí, porque yo de todas maneras tengo 63 años, yo he vivido mi vida full, no he hecho cosas malas, no tengo vicios, no bebo, no fumo, pero la he vivido intensamente, he sido un hombre feliz, he hecho todo lo que a ustedes se les ocurra menos cosas malas, porque siempre he sido ejemplo, pero he sido feliz. Ustedes están recién viviendo. ¿Y por qué les pasa este desastre? Por estos cambios de la vida. ¿Qué derecho hay de modificar de una forma tan brutal la biología? No hay derecho, inclusive hablando moralmente. Más pecado que ir a matar un animalito para consumir, que es normal. En todo este proceso biológico es normal. Pero también matamos entonces los vegetales, también son seres vivos. Te comes una lechuga y ya te la mataste. O sea, en la escala desde los virus, porque ya las proteínas solitas no, pero desde los virus para acá, hasta los seres humanos, todos somos seres vivos. Y cada ser vivo sirve al más desarrollado. Bueno, en todo caso, nosotros podemos decidir que alguien debe ser vegetariano porque la salud no le permite hacer otra cosa, pero eso es distinto. Pero ser vegetariano por un criterio ético. Algunas personas, doctor, son vegetarianas para bajar de peso. Ya, tú puedes decidir unos días ser vegetariano, a lo mejor para bajar de peso más rápido, pero no de una forma permanente. No es necesario dejar de ser omnívoro para bajar de peso. Para bajar de peso tenemos que tener una dieta equilibrada. Los seres humanos debemos comer 5 veces al día y no 3 veces. ¿Por qué? Porque nos pusimos erectos y
La gravedad hace de que los alimentos pasen más rápido. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta con los animales carnívoros. Por ejemplo, el gato. Obsérvelo. Come y se pasa acostado durmiendo un montón de horas. Así hace el tigre, el león. ¿Pero por qué? Ellos pueden hacer eso para comer a lo mejor 2 veces a la semana cuando cazan. Y como están en 4 patitas, el tubo digestivo está así. Y no se absorben los alimentos o no bajan hasta el colon tan rápido. Bueno, en todo caso, por una cuestión biológica, más allá de lo moral y lo ético, somos omnívoros. Diosito nos inventó así como somos, omnívoros. No nos hizo vegetarianos. Y también están mal eso que dicen, no, es que yo soy carnívoro, me como 1 kilo diario de carne casi cruda. También están mal de la cabeza. Les patina el coco durísimo. No, nosotros tenemos que comer principalmente vegetales y una pequeña porción de proteína animal. No va a comerse 2 kilos de carne y de vegetales, un poquito de arroz. Un poquito de arroz, dicen, no más. O quiero un pan de ajo, unos 2 rodajitas y 2 kilos de carne. Está mal de la cabeza, pues no es carnívoro. No es carnívoro, le patina el coco. Porque la mayor parte tienen que ser vegetales con hidratos de carbono, que es la mayor cantidad, las grasas, una cantidad también importante. Que son grasas malas, eso ya es otra cosa. Y una pequeña porción, 15, 20% de la dieta con alimentos de origen proteico, animal. No es que le digo animal a alguien, sino que es una proteína animal. No, proteína animal, eso no digo, sino proteína animal. Sin coma. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una serie de preguntas. A ver, dígame todas las que quiera. Usted hablaba sobre la anemia macrocítica. Sí. Que el principal, digamos, que lo provoca es el abuso de etanol. A ver, una cosa es, los borrachitos, pero toda anemia macrocítica está vinculada a enfermedades malignas, a enfermedades genéticas, como la anemia perniciosa, por ejemplo, ¿no? Pero... Aquí también entraría la cirrosis. ¿Cómo? La cirrosis también También puede producir anemia macrocítica. Así es. Ya vamos a estudiar más adelante todos esos detalles. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene? Ya. También hablaba sobre la hemorragia, pero por día de menstruación. Hay personas que menstruan más de 8 días. ¿Se considera eso ya un tipo de hemorragia o es algo normal? Depende de la cantidad de sangre que tenga cada vez. A ver, puede ser anormal que tenga 8 días de menstruación. A ver, no es normal que tenga 8 días de menstruación, pero es más grave si tiene aumento en la cantidad también de las pérdidas. Por esa razón es que la mujer entre 38 y 40 es normal el hematócrito y en el hombre entre 42, 44. ¿Por qué? Porque la mujer normalmente tiene pérdidas con la menstruación. Pero va a depender, ahora que veamos ya a los ABP, vamos a ir puliendo esa parte de lo que sucede con las anemias microcíticas ferropénicas vinculadas a las metrorragias. ¿Qué otra cosa querías preguntar? A una mujer embarazada, usted antes dijo que por lo general van a tomar ácido fólico, bueno, eso para el bebé, y hierro. Pero en el caso de que no se quiera tomar hierro, ¿ponerse un suero suplantaría lo que hace el hierro o de igual debería tomarse hierro? Primero, le mandan eso, pero no es necesario. Porque los alimentos tienen la cantidad de hierro y provocan la cantidad de requerimientos de vitamina B12 y ácido fólico. En primer lugar, no es necesario.
En segundo lugar, mientras menos suero se pone para cualquier enfermedad, tiene menos posibilidades de contaminarse y generar un problema. Mientras haya una alimentación adecuada, la mujer no tiene por qué tener ningún suplemento. El mejor suplemento es una buena alimentación. Lo que sucede es que la Organización Mundial de la Salud aconsejó que a todas las mujeres embarazadas le den hierro, ácido fólico y vitamina B12, porque teníamos que evitar que la gran cantidad de mujeres anémicas por pobreza, cuando se preñen, se agraven. Entonces, como a nadie le hace daño tomar vitamina B12, ácido fólico y hierro, porque lo que es en exceso lo elimina por las heces fecales, era mejor darle aunque no necesite para no ser para no hacer una ausencia de estos productos. Pero la razón más importante es que se lo hizo y se lo hace por si acaso una mujer no tenga cómo alimentarse adecuadamente. Pero la pepa no es ese reemplazo, sino la, ¿cómo se llama? El consumo de alimentos adecuados. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de presentar una anemia congénita en lo que es el feto, o sea, se va a presentar un tratamiento intrauterino. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que, o sea, que pueda llegar a tener este tratamiento? O si en el caso de que esta A ver, anemia no necesita dar un tratamiento intrauterino porque la principal función de la hemoglobina es la provisión del oxígeno, ¿verdad? Y si realmente hay una malformación gravísima, no va a sobrevivir de la vida intrauterina. Y si no, lo está transmitiendo la madre sin generar un mayor problema. Cuando no va a tener viabilidad, no va a sobrevivir tampoco en el embarazo. ¿Alguna otra pregunta? Yo sigo. Dígame. ¿En las mujeres embarazadas los valores de referencia de hemoglobina siguen siendo los mismos de una mujer adulta o cambian? Va a disminuir un poco, va a disminuir, pero se van a compensar si vamos a mejorar un poco la alimentación. Claro que van a disminuir. Así como disminuyen en la mujer comparado al hombre con la menstruación, también disminuyen en la mujer embarazada comparado con la mujer no embarazada, porque hay pérdidas fisiológicas, pérdidas normales. Bueno, jóvenes. Tengo otras preguntas. No le escucho. Que Mira, si una mujer embarazada puede pregunta? donar sangre. No le escucho. Que si una mujer embarazada puede donar No le entiendo, mija. A ver, una mujer embarazada puede donar sangre. no debe donar sangre porque tiene pérdidas normales. Nunca le van a aceptar. La botan con un palazo en la cabeza, que vaya a la casa, vaya a cocinar, le van a decir. No puede. No. Es que ella va a tener pérdidas normalmente, pues, por el embarazo. Ya, la última. A ver. Usted dijo que comer hígado da una serie de suministros de hierro. Ya, pero no sé, cuando mi mamá estaba enferma le dijeron que comer hígado era malo porque al igual que los humanos, como tenemos enfermedades en el hígado, al comer hígado de los animales que también pueden tener esas mismas enfermedades, o sea, estamos ingiriendo esas enfermedades. ¿Qué es cierto en eso? Ya, a ver, eso no le pudo haber dicho ningún médico. Tiene que haberle dicho otra persona o alguien. Mira, en primer lugar, los animales pueden transmitirle enfermedades cuando no tienen un control legal para saber que el animal está sano.
Segundo, el hígado no se lo come crudo, se lo come cocinado. Y ya, aunque tuviese algún microorganismo, es imposible que lo pueda transmitir. Pero lo más importante en todo eso es el control que hay sanitario al respecto. Pero yo no le dije tampoco que es que tiene que comer hígado para que se... No, lo que le dije yo es que las familias, la gente se les ocurre que si come hígado va a tener más hierro. Pues yo le dije que eso es verdad, pero todos los alimentos tienen hierro y las cantidades que requerimos no son gigantescas. Inclusive una persona comiendo bien recupera sin necesidad del consumo adicional de hierro. ¿Alguna otra pregunta? Las mías, esas son todas. ¿Cómo? Que Bueno, esas eran todas mis preguntas. ¿Cómo? Sácate la papa de la boca, Ana. ¿Qué es que dices? Que esas eran todas mis preguntas. Bueno, te felicito entonces. Bueno, nos vemos. Vengan leyendo, por favor, sobre la fisiología de los glóbulos rojos. Para poder avanzar, verá que el día de la siguiente clase vamos a ver ya un caso clínico. Bueno, pórtense bien. No hagan relajo. Nos vemos. Chao. Gracias.